Bienvenido, hermano y hermana, al programa Pasar un momento con el Señor. Y hoy quiero hablarle con la voluntad de Dios cómo agradar el corazón de Cristo. Y esto me ha llevado a un pensamiento, a pasar este momento con Cristo, del apóstol Pablo, que en primer lugar, Cristo tiene que ser en primer lugar. Cristo tiene que coger el primer lugar de nuestra vida, de nuestra casa, antes que nuestros hijos, nuestra familia, nuestra compañera. Cristo en primero. Aleluya. Y Pablo me ha hecho reflexionar y considerar lo que ha escrito en la carta filipense. Y el que tenga Biblia, vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: cuántas cosas era para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya, bendito sea su bendita palabra. Y en ese texto que he dicho Cristo en primer lugar, el judío Saulo empezó una belleza carrera en el mundo y estaba dotado de la misma grande ventaja que podría desearse en su época. Pero era cuidando del romano, nacido en Tarso, una ciudad famosa por su cultura, poesía y una gran inteligencia que era brillante en los estudios teológicos, y llegó a ser un fariseo rodeado de la fila de la secta más intransigente. Parecía tener asegurado un bello porvenir como líder religioso. Pero cuando se dirigía una tropa militar para perseguir a los cristianos a Damasco en Siria, el Señor Jesús lo detuvo repentinamente y lo interpeló desde el cielo, y después que Saulo obtuviera 3 días de lucha interior, Jesús sostuvo la victoria a aquel que perseguía. Al perseguir a los santos, vendría a ser Pablo, un apóstol consagrado por la causa del Señor. Ahora, Pablo interesaba una sola cosa, le interesaba de vivir para Cristo, y todas las ventajas que poesía precedente lo consideró con trato y cariño y respeto como basura, al comparar con la gloria de vivir en Cristo, con Cristo y para Cristo. En el mundo actual, hermanos míos, en este mundo actual, reina el culto de prosperidad y al placer, pero se busca tener el poder de todos los medios y en todos los niveles de la sociedad, porque mucho se dedica al buen parecer y considera una importancia primordial de su aspecto físico. Sin embargo, vivamos en dicho mundo y por su influencia se hace sentir demasiado a menudo a las elecciones fundamentales de los creyentes. ¿Cómo hallaremos la fuerza para resistir a la presión de este entorno, dejándonos llenar de amor que Cristo nos manifestó, así como Pablo, cuando más nos apegamos a su amor y a su gracia y majestad,
tanto menos interés tendrá por nosotros la causa terrenal y tanto nos afaremos a Él, nos acercamos y nos agarremos a Él y a las cosas celestiales, las cuales son eternas en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que he podido meditando titular Cristo en primer lugar, pero realmente en medio de las pruebas y de los más tiempo, tener gozo y poner buena cara. Tener gozo en el tiempo de prueba y poner buena cara en los momentos difíciles y de dificultad. Porque Pablo, hermano mío, el apóstol Pablo nos enseña con la voluntad de Cristo. Pablo nos enseña, hermanito mío, que Pablo estaba encarcelado. Este no fue su último encarcelamiento. Estaba encarcelado en Roma, pero él no lo sabía, porque él esperaba un juicio en que él sabía podría ser librado o ejecutado. Por eso, hermano mío, que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra de Cristo. Por eso que Pablo, en los momentos difíciles, ponía buena cara. Pero él, como estaba diciendo, estaba esperando un juicio donde podía librarse o ejecutado. Fue librado de su prisión, pero 2 o 3 años después volvió a ser arrestado. Por eso que he puesto el título de este tema, gozo en el medio de las pruebas, al mal tiempo buena cara. Por eso la intención de Pablo no era de hacer o de nacer los debates de la interpretación, sino que los cristianos de Filipenses tenían que aprender y que aprendería a vivir mejor a través del ejemplo del Señor. Porque esta carta no es una carta teológica, si le conoce como la carta del gozo, para animar a los creyentes de Filipenses en medio de la persecución y por medio de la división en el nombre de Jesús. Por eso esta carta era para animar a los creyentes, porque Filipenses 4, capítulo 4, versículo 1 a 7, dice la palabra de Jehová: así que, hermanos míos, amado y deseado gozo, corona de mía, estáis firme en el Señor, amado, ruego a olvidar y sentir que sea de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también que a ti, compañero fiel, que ayude a estar combatiendo juntamente conmigo en el Evangelio, como Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Regocijaros en el Señor siempre. Otra vez dijo: regocijaros, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Pero nada, hermanos míos, dice la palabra, que nada esté afanado si no sea conocida vuestra petición delante de Dios, y toda otra oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guardar vuestro corazón y vuestro pensamiento, Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria y el poder es tuyo. Porque la carta de los Filipenses es una epístola más emotiva del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, aunque no tenga una estructura típica de carta. Podemos identificar un saludo inicial, segundo de una sesión de acción de gracia, exhortaciones y enseñanza doctrinal y etiqueta. Pero en el último capítulo Pablo le da unos consejos prácticos sobre cómo vivir en paz y alegría
en medio de las pruebas y de las turbulencias de la vida cristiana. A partir de su propia experiencia como siervo de Cristo, el primer versículo del capítulo 4 de Filipenses encontramos una exhortación breve pero muy importante para esa iglesia de Filipenses y para nosotros mismos como creyentes. Así que, hermano mío amado, deseado gozo y corona mía, está así firme en el Señor amado. Aleluya. Porque la palabra firme, hermanos míos, en griego es stekete, que significa estar de pie. Stekete significa estar de pie, mantenerse en una posición, no ceder delante del embate del enemigo, como Pablo emplea esta misma palabra en 1 Corintios 15:58 para animar a los pueblos de Corintio que se mantenga firme en la fe y en la esperanza de la resurrección de los muertos, que era el fundamento de su evangelio, en el nombre de Jesús. Pero en Filipenses, sin embargo, la exhortación va dirigida no tanto a la doctrina como a las prácticas, no tanto a la cabeza sino al corazón, no tanto a la razón como al afecto, porque la firmeza que Pablo recomienda no es una postura defensiva, pasiva, asielada, sino una actitud activa, participativa, comprometida con la comunión de los santos. Porque esa firmeza es la que permite no solo de resistir a la tentación y a los errores del mundo y a la carne y al diablo, sino también mantener la unidad y el testimonio del cuerpo de Cristo en medio de una cultura hostil y polarizada. Aleluya. Pero ¿cómo podemos estar firmes? ¿Cómo Juan puede estar firme en el Señor? ¿Qué significa esto? Se trata de un esfuerzo humano, una decisión voluntarista, un esquema moralista, un ritual sacramental. Porque la respuesta de Pablo es clara, hermano mío. La firmeza, cuando se trata de la firmeza, se está hablando de algo poderoso. Cuando se habla de la firmeza, hermanitos míos, por eso que Pablo habla de esa firmeza en el Señor, porque está aclarando algo Pablo. Cuando habla de la firmeza en el Señor, es fruto de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que nos ha hecho una nueva creación, nos ha reconciliado con el Padre y nos ha dotado de su Espíritu Santo y nos ha prometido la vida eterna en el nombre de Jesús. Aparte de que nos ha reconciliado con el Padre, nos ha prometido la vida eterna y nos ha dotado de su Espíritu Santo. Por eso, si leemos el contexto de Filipenses 4:1, vemos que el apóstol ha estado hablando de la alegría del Señor y de la confianza y la justicia en Cristo, y no en nuestras obras, de la humildad y la imitación de su ejemplo, y de la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Estos son los fundamentos teológicos de nuestra firmeza, que nos capacita para perseverar en la fe, porque la esperanza y el amor creciendo en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra santidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. El fruto de nuestra firmeza a la gloria y recompensa del Señor. Pero la firmeza en el Señor no es solo una tarea individual, sino también una responsabilidad comunitaria. Es así que al inicio del versículo 1 indica que el no que viene a continuación, en consecuencia y aplicación lo que ha sido dicho antes, especialmente en Filipenses.
donde se exhortaban los creyentes a seguir el ejemplo de Pablo y no le anda como el rechazado del enemigo de la cruz y esperando del Salvador de los cielos. Es decir, la firmeza en el Señor implica una comunión espiritual, una comunión moral entre los hermanos, que se apoyen mutuamente, que se animen mutuamente, que se corrigen mutuamente, que se edifiquen mutuamente, pero también implica una visión escatológica, misional, que mira más allá del presente y de aquí y ahora, así la consumación del plan de Dios y del retorno glorioso del Señor Jesús, porque en la corona al que se refiere Pablo no es otra que la recompensa y el reconocimiento que recibía aquellos que hayan sido a la vocación y a propósito de Dios, que es su gloria, nuestra felicidad eterna, en el nombre de Jesús. Porque el primer lugar, hermano mío, el primer lugar necesitamos de cultivar una relación constante y profunda con el Señor. Inmediatamente en la lectura de su palabra, la oración y el ayuno, la meditación y la adoración son así, solo así podemos, y solo así podemos conocer su voluntad, su carácter, su promesa, y así confía en Él en todo momento y en toda circunstancia. Yo lo creo, hermanito mío. Estoy seguro. En segundo lugar, necesitamos de aprender y de depender más de los hermanos y ser más solitarios con ellos. A veces la tentación de la soberbia y la dependencia de la crítica y el aislamiento nos aleja de la comunión que Dios desea para su pueblo. Pero necesitado, hermanos míos, de ser humilde, escuchar los demás, perdonar, pedir perdón y compartir nuestra carga. Porque en tercer lugar necesitamos de entender que nuestra firmeza en el Señor no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra actitud delante de ella. Así como Pablo se alegraba en la cárcel y cantaba en la tempestad y confiaba en el poder de Dios, en la divinidad, también, hermanito mío, nosotros podemos ver más allá de nuestros problemas y glorificar a Dios en medio de nuestros problemas. Porque esto significa tener una perspectiva teológica que comprende que Dios es soberano, hermanos míos. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es justo, en que todas las cosas contribuyen al bien de los que le ama. Por último, necesitamos de mantener una mirada hacia el futuro, hacia la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo, porque el establecimiento de su reino, donde ya no habla con dolor, el establecimiento de su reino, no habrá dolor, no habrá tristeza, ni pecado, ni muerte, porque esto nos da una esperanza duradera, una motivación para seguir adelante, una meta que vale la pena de perseguir, y seguida de nuestro trabajo en el Señor no será en vano, en el nombre de Jesús. Nuestro trabajo no es en vano, tenemos que seguir luchando. Por eso Filipenses 4:1 nos desafía a mantenernos firmes en el Señor, a pesar de la adversidad, las tentaciones, a través de una relación íntima con el Dios, de una comunión comprometida con los hermanos, de una actitud de fe y de visión escatológica. Esta firmeza no es una postura defensiva pasiva, sino una actitud activa, participar y comprometernos con la comunión de los santos y a la misión del Evangelio. La firmeza del Señor. Tenemos responsabilidad. El Señor nos conceda la fuerza y la sabiduría para estar firme
el día de su venida, nos encontramos delante un recordatorio poderoso de que nuestra verdadera firmeza proviene de nuestra conexión con el Señor. En el mundo lleno de servidumbre, la invitación de Pablo permanece firme en el Señor, nos anima a mantener nuestra fe anclada en su amor y en su verdad. No estamos solos en esta travesía, somos parte de una comunidad de creyentes que se apoya mutuamente, porque la firmeza en el Señor no es solo un llamado a resistir, sino una celebración de la vida en Cristo, donde encontramos inspiración y propósito de cada día. Tenemos que esforzarnos para estar firmes, sabiendo que nuestra recompensa es eterna y nuestra herencia es segura en el nombre de Jesús. Tenemos que tener consagración y aprender juntos que la palabra de Dios nos exhorta a vivir con regocijo a pesar de las circunstancias que enfrentamos. No importa qué circunstancias está enfrentando, Dios te dice que tiene que estar firme en el Señor. Arriesga nuestro descuido, regocíjate y refleja la virtud de cristiana en medio de las pruebas. Tener gentileza, paciencia, dependencia en Dios, porque la oración de este pasaje de la Escritura nos enseña la manera en que podemos llevar nuestra vida a pesar de los desacuerdos que tengamos con otras personas y las pruebas que enfrentamos. Además nos exhorta a buscar, a vivir una vida que refleje el gozo de Dios. Llega a nuestra vida situaciones que no quieren robar el ánimo. Hay situaciones, hermano, que quieren robarnos el gozo, la paz y nuestro ánimo. Esto puede ser situaciones relacionadas con otra persona que te puede robar el ánimo, o situaciones que en la vida nos toca de enfrentar, como son pruebas, circunstancias difíciles. Es imposible de tener desacuerdo, es imposible quedar bien con todo, es imposible de llevar una vida sin circunstancias difíciles, porque existe manera de resolver las contiendas. Y la Biblia nos ayuda, nos aconseja cuando había contienda entre Abraham y Lot, entre Salomón y el juicio, para saber quién era la mamá del niño. Hermano mío, quiero darte una ilustración. El pastor que fue boxeador, lo mejor será siempre de esperar en el Señor. Sea una u otra experiencia que nos toque de enfrentar, muchos reaccionamos con enojo, tratando con personas difíciles, enfrentando pruebas, y a veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Cuando me sucede algo malo, ¿dónde está Dios? Porque muchas veces pasamos enojados, sin hablar, sin comer con los hombres. Pero cuando hay amor, enseguida después de la discusión viene la reconciliación. Es que se ponga el sol sobre tu enojo. El enojo es bueno, lo malo es dejar que el enojo se convierta en ira y controle nuestras emociones. En sentido contrario, el enojo desea robarnos el gozo. Pastor responsable, hermano, hermanica, ustedes han tenido discusiones fuertes con su esposo, con su esposa, con un hermano, con una hermana. El consejero que los hijos, le aconsejo que los hijos de Dios no vean que no estamos de acuerdo, es parte de la vida. Pero también que no vean que no perdemos,
que pedimos perdón, pero también que la gente vea que entre nosotros pedimos perdón, que ya estamos bien. Por eso que el libro de Proverbios 15 nos habla de la blanda respuesta. Quita la ira, más la palabra esperada, así sube el furor. Y el libro de Proverbios 17 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja las contiendas delante de su heredero. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra su labio es entendido. Honra es del hombre, deja la contienda, mas todo insensato que volvería en ella. Necesitamos aprender lo que la palabra del Señor nos enseña para vivir regocijándonos a pensar de la situación que enfrentamos. Primero nos enfocamos en las instrucciones que el apóstol da en los primeros versículos del capítulo 4 para poder comprender el contexto del pasaje. Cuando dice: está firme en el Señor, valen por nuestra relación firme con el Señor. Este es el primer paso. Nuestra firmeza en el Señor se ve reflejando en la clase de relación y interpersonal que tengo con los demás. Recuerde que si estamos mal con las personas es porque primero estamos mal con Dios. No podemos estar bien con Dios y mal con lo que nos rodea, porque el reflejo de una buena relación con Dios son las buenas relaciones interpersonales que llevamos. Y como ejemplo de la cruz vertical, horizontal. Si deseamos arreglar algún inconveniente con nuestros familiares o amigos, primero debemos de arreglar mi relación con Dios. Arreglar nuestro desacuerdo. Ahora te ruego y te digo, tanto que pertenece al Señor, que arregle su desacuerdo. Háblale a Dios de ese problema, exprese su sentir, tener la disposición de arreglarlo. Tome la iniciativa hoy, en un buen tiempo, aunque usted sea afectado. No espere la misma actitud que usted está expresando. Quizá debería intentar varias veces, porque el gozo del Señor se ve reflejando cuando me esfuerzo por arreglar los desacuerdos que surgen con los demás. Regocíjate. Tenemos que regocijarnos. Todos los seres humanos necesitamos aprender acerca del gozo. El gozo no tiene nada que ver con las cosas materiales ni con las circunstancias eternas. Por eso, pobre pero feliz, rico pero amargado. Hay que son ricos y son amargados. Hay que no tienen nada pero son felices. Quite todo lo material de su vida, coche, casa. ¿Sigue feliz? Si quita la casa, ¿sigue feliz? Si te quitan el coche, ¿sigue feliz? Si te quitan el trabajo, ¿sigue feliz? Si te quita el móvil, ¿sigue feliz? El secreto está en que la felicidad no depende de las cosas ni de lugares, sino que siempre de personas. Pero tiene que depender de Dios. Tenemos que depender de Dios en nuestra vida, hermanos míos. Por ejemplo, Dios nos manda a que no consideremos, Dios nos manda a que no codiciemos nada. Es evidente que detrás de cada mandamiento, a no tener cierto sentimiento, también nos manda a tener un sentimiento correcto y no hacer o no llevar a hacer, así como Filipenses 4:4, que la palabra de Dios nos ordena que nos gocemos y tengamos esperanza
temor, paz, bondad y que tengamos humildad en el nombre de Jesús. Esté siempre lleno de alegría en el Señor. Os repito, alégrase en Dios, porque Dios es exaltado a través de nuestro gozo, que este fundamento en Él. Este gozo está fundamentado en Cristo y le damos la gloria a Él. Cuando manifestamos la paz en medio de las tormentas de nuestra vida, impresionante faro que está en el mar. Cuando hay una tormenta o una tempestad, avisan los barcos del Enjo, el faro en el mar. Cuando vengan tormentas, tenemos la luz del Espíritu Santo y la luz del Evangelio que nos avisa de los peligros. ¿Cómo alcanzamos esta fortaleza en medio de la dificultad? Tenemos que reflejar la virtud de los cristianos. Los cristianos tienen que reflejar la virtud, y ya sea el trato de los demás en medio de las pruebas, que sea gentileza, paciencia, dependencia en Dios, ya más. Un buen navegante no se conoce en las aguas. Un buen navegante no se conoce en las aguas calmas. Un buen navegante se conoce en medio de la tormenta. Hay que echar el cuero en el agua, en las relaciones interpersonales, en las pruebas, en las aflicciones y en la paz. En todo momento, a través de nuestras actitudes que mostramos, damos a conocer nuestro cristianismo. Es decir, que hay 5 grandes virtudes en la vida cristiana. Está la humildad, la amabilidad, la paciencia y el amor. Desemboca en una quinta. La paz, el pasaje nos habla de este 5. Amabilidad, amor, gentileza, así lo demás, paciencia. No aferramos por nada. Humildad, dependencia en Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque todos necesitamos de esa virtud en nuestra vida. ¿Cómo, hermano mío, alcanzamos este gozo y esta virtud en nuestra vida? La respuesta la tenemos en el mismo pasaje, a través de la oración. ¿Cómo me voy a llevar bien con los demás a través de la oración? ¿Cómo podré aplicar esto y esta virtud en mi vida en medio de las pruebas y a través de la oración? Yo lo creo, hermano, que tenemos, con la voluntad del Señor, arreglar nuestros problemas. Por eso digo yo que no tenemos que pelearnos, tener desacuerdo, porque Dios no quiere esto. Dios quiere ver en nosotros una buena actitud, quiere ver en nosotros esperanza, bondad, humildad, y por medio de la prueba estar en gozo. Por eso, ¿cómo voy a llevarme bien con los demás? ¿Cómo podría aplicar esa virtud en mi vida? En medio de las pruebas, a través de la oración es la respiración espiritual del creyente que inhala para su vida, y el aliento de paz pone salvación, edificación y victoria. No oras en la ronda evidencia del orgullo, la prepotencia y la autosuficiencia y la independencia de un cristiano. El orar alegra el corazón de Dios, porque manifiesta que el ser humano reconoce que es suficiente, inútil y potente a sí mismo. Manifestar su total dependencia en Dios como perdido. El hermoso hábito de la oración: estiro el codo. Que Dios bendiga todo, porque puede la oración cambiar las cosas. Cuarto,
4 elementos vitales en la oración. Hay la oración, hay 4 puntos vitales en la oración. Está la adoración, la confesión, el agradecimiento y la súplica. Adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Son los 4 elementos vitales en la oración. Porque cuando oramos debemos siempre recordar 3 cosas. Debemos de recordar el amor de Dios, que siempre desea solo lo mejor para nosotros. Y debemos de recordar la sabiduría de Dios, que es lo único que sabe lo que es mejor para nosotros. Y debemos de recordar el poder de Dios, que es el único que puede hacer algo que sucede en lo que es mejor para nosotros. Esa paz de Dios, dice Pablo, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Esto no quiere decir que sea tan misterio que la mente humana no la pueda entender. Aunque eso también es cierto, hermanos míos. Es cierto. Quiere decir que la paz de Dios es tan preciosa en la mente humana. En la mente humana es tan preciosa que toda su habilidad y conocimiento nunca la puede producir. No es algo que no se puede ingeniar. Es exclusivamente un don de Dios. Por más que se esfuerce al ser humano, mucho que se esfuerce el ser humano por encontrar esa paz, nunca la encontrará si no aprende a conocer a Dios. ¿Y cómo tengo que aprender? Y para encontrarla, ¿cómo debo aprender a conocer a Dios? Te voy a enseñar cómo aprendemos a conocer a Dios. Es imposible de no tener desacuerdo. Es imposible quedar bien con todo, como he dicho. Es imposible de llevar una vida sin circunstancias difíciles. Pero nuestra firmeza en el Señor se ve reflejado en la clase de relación que tenemos. Que tengo con mis hermanos, con mis hermanas, con el pastor. Porque el gozo en el Señor se refleja cuando me esfuerzo a arreglar los desacuerdos que hay en la iglesia con los hermanos. Y esto le damos la gloria a Él cuando manifestamos la paz en medio de las tormentas, porque todos necesitamos, hermanos míos, todos necesitamos a conocer a Jesús. Más que se esfuerce el ser humano por encontrar esa paz, nunca la encontrará si no aprende a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, hermano, el momento pasado con Cristo. Yo creo que habéis entendido, si queremos aprender y obtener esa paz, para encontrar esa paz y tener esa paz en nuestro corazón y todo lo que la palabra nos manda, vivir el gozo por medio de las pruebas y de los malos tiempos, tener buena cara. Entonces Dios dice de arreglar nuestros desacuerdos con los hermanos, con la iglesia, con el responsable, con cualquier persona, puede ser un familiar. Arregla el desacuerdo y así podrá agradar a Dios en su corazón y aprender a conocer a Cristo en todo y por todo, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermanico, el programa Momento con el Señor. Yo digo, en el próximo programa, con la voluntad de Cristo, y orar por la iglesia, orar por mi vida, por mi casa. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis. Y yo digo, a próximo programa, si Dios lo permite. Bendiciones para todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Shalom.